¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hablar de las jóvenes promesas del subgrupo A, grupo quinto de la segunda división B. Arrancamos. Para empezar a hablar de los jóvenes talentos desde su grupo A del grupo quinto de la categoría de bronce del fútbol español, hay que citar el nombre de Tomás Yaquinto, jugador argentino del Poblense que viene cedido por parte del Real Club Deportivo Mallorca, y es verdad que la pasada campaña lo hizo estupendamente bien en el filial del conjunto balear, siendo uno de los grandes estandartes, un mediocentro ofensivo con muy buena técnica, con visión de juego e incluso también con cierto olfato goleador, así que uno de los nombres que hay que citar y tener muy en cuenta de cara a esta nueva campaña, porque evidentemente la tercera división se le quedaba pequeña a un jugador de su talento. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Mario González del Sanse, un medio con bastante regate, que le pasaba más o menos lo mismo que a Tomás Yaquinto. Estaba en el Alcorcón B la pasada campaña y se le quedaba también bastante pequeña la cuarta división del fútbol español, la tercera división, porque es un jugador que ya había debutado con el primer equipo en Copa del Rey, que tenía ciertos detalles que lo destacaban por encima de otros jugadores y compañeros de la entidad alfarera, y sinceramente Mario tenía esa posibilidad de salir a un segunda B y la ha aprovechado con un Sanse que sigue otro año más en la categoría de bronce del fútbol español, y veremos a Mario González seguramente contando con muchos minutos. Y nos marchamos al siguiente jugador, que es Carlos Cobo del Atlético Baleares, un lateral izquierdo de los que son muy pero que muy buenos, que ha pasado por los filiales del Real Valladolid, del Cádiz B la pasada campaña, donde no tuvo mucha fortuna. También ha estado en el Sabadell. Viene ahora a uno de los grandes equipos de la segunda B, que es el Atlético Baleares, que es uno de esos clubes que está constantemente llegando a las fases finales para intentar ascender a la categoría de plata del fútbol español, y que también Carlos Cobo pertenece a esa generación increíble del 98 del Real Madrid. De hecho, también llegó a tocar el Real Madrid Castilla, así que tiene experiencia en la segunda división B. Es un lateral izquierdo de los que sube, baja la banda sin ningún tipo de problema y que no ve mermadas sus capacidades físicas, a pesar de que no para de correr por la banda izquierda. Un jugador que sinceramente es de los que a mí me gusta tener en mi equipo, porque se desvive por el conjunto en el que está en ese momento. Y hablando de laterales izquierdos, el siguiente también lo es, que es José Antonio Franco del Dux Internacional Madrid, también un lateral zurdo, que de hecho hay que mencionar que junto a Carlos Cobo eran los dos laterales izquierdos o zurdos de la pasada campaña del Cádiz B, laterales izquierdos como tal, y es un jugador que sinceramente empezó muy bien la pasada campaña en el filial gaditano. Se fue descolgando un poco, luego perdió un poco la titularidad también del equipo, pero es un jugador que debutó con la primera plantilla del Cádiz en segunda división y que sinceramente tiene potencial suficiente para alcanzar el fútbol profesional. Aún así, en el Dux Internacional de Madrid, con el proyectazo que están haciendo y que han elaborado este pasado mercado, en este mercado veraniego de fichajes, creo que puede llegar a ser el club perfecto para seguir desarrollando su fantástico talento. Nos marchamos al siguiente futbolista, que sinceramente vamos a dividirlos en dos porque son del Real Madrid Castilla. El primero es Hugo Duro, delantero que está cedido por parte del Getafe, que es verdad que fue toda una sorpresa porque Hugo Duro tenía la opción de tener ficha en el primer equipo del conjunto azulón de cara a la primera división española. No sabemos con cuántos minutos podría haber contado Hugo, pero es uno de los grandes estandartes y jugadores que lleva por bandera la cantera del Getafe, porque ya no solo es que sea canterano del Getafe, sino que él es del Getafe. Así que Hugo Duro, es verdad que la pasada campaña fue uno de los grandes referentes del filial del Getafe siempre y cuando iba convocado, metió muchísimos goles en ese grupo primero de la segunda división B y seguramente en el Real Madrid Castilla tenga la titularidad asegurada. Nos vamos al siguiente jugador del Real Madrid Castilla que hay que mencionar, que es Sergio Arribas, uno de los grandes referentes de la UEFA Valladolid, del Real Madrid, que cosechó el primer título en su historia de la máxima competición juvenil
del viejo continente, y Sergio Rivas fue uno de los grandes jugadores ya no solo del Real Madrid que ganó esta UEFA Youth League 19-20, sino también de los mejores jugadores de la edición 19-20 de la UEFA Youth League, contando todos los clubes. Un mediocentro ofensivo con una calidad inmensa, talento innato, que tiene llegada, tiene pase, tiene visión de juego, tiene una lectura espacial increíble. Sinceramente, Sergio Rivas ya debutó con el Real Madrid con el primer equipo frente a la Real Sociedad en el primer encuentro del equipo de Zinedine Zidane en esta nueva temporada 2021 de la Liga Española, y sinceramente yo creo que Sergio Rivas, a lo mejor esto es una apuesta personal y yo me estoy viniendo un poco arriba, pero Sergio Rivas creo que va a llegar a lo más alto del fútbol porque condiciones tiene y aptitudes suficientes para poder alcanzarlo. Se puede truncar, evidentemente, pero yo creo, sinceramente, que Sergio Rivas va a llegar a primera división sobradamente. Y hablando del Real Madrid Castilla, nos vamos al siguiente futbolista, que es Gonzalo Espósito. Hablando del Real Madrid Castilla, porque Gonzalo ha estado en las categorías inferiores de esa generación del 98 tan brillante que comentábamos antes, y ahora está en Las Rozas, un defensa central que va espectacularmente bien en balones aéreos, que tiene también cierto gol cuando sube en balones parados, ya sea en córner o en faltas que se cuelgan al área, y Gonzalo Espósito es uno de esos que encuentra siempre el remate perfecto para intentar batir al portero. Un jugador que, como estamos comentando, pertenece a esa generación del 98 donde estaba también Lucas Zidane, Manu Hernando, Dani Gómez, Achraf Hakimi, y Gonzalo Espósito desde muy pequeño estaba en las categorías inferiores del Real Madrid. De hecho, también con Álvaro Bravo, que lo citamos ayer en ese subgrupo B del grupo cuarto de la segunda división B, que también estaba dentro de esa terna de jugadores, y Gonzalo Espósito es uno de los muy buenos de esa generación, y es verdad que en segunda división B lo hizo muy bien la pasada campaña y ha seguido apostando por él el nuevo equipo de Iván Helguera, Las Rozas Club de Fútbol, que seguramente Gonzalo lo haga espectacularmente bien. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Juan Iglesias del Getafe B, un lateral que puede jugar por ambas bandas, que tiene muchísimo recorrido, de hecho recorre la banda hasta final de ella, pone muy buenos centros e incluso si le dejan tiene un buen disparo lejano, y que es uno de los futbolistas más interesantes que tiene este Getafe B de cara a esta nueva campaña. Ya lo demostró la pasada siendo uno de los máximos referentes y lo seguirá haciendo en esta presente edición de la segunda división B con el filial azulón. Y de hecho de filiales sigue la cosa, porque nos marchamos al del Atlético de Madrid para hablar también de dos futbolistas. El primero de ellos, Álvaro García, un defensa central con muy buena lectura de juego, inteligencia espacial, buen desplazamiento en largo, que no le quema el balón en los pies y sabe salir con él jugado sin ningún tipo de problemas. Un jugador que sinceramente no era nada fácil cuando estaba en las categorías inferiores del Albacete Balompié, un club que no es excesivamente grande. Para mí yo sí, porque soy del Alba, pero es verdad que no es nada fácil estar en las categorías inferiores del Albacete Balompié y que se te convoque por parte de la selección española en categorías inferiores, y Álvaro era un fijo en una de las mejores generaciones que ha habido en los últimos años, y Álvaro estaba ahí sin ningún tipo de problema, así que todo ello hay que ensalzarlo, porque Álvaro García creo que es uno de los grandes centrales con un potencial inmenso de cara a esta nueva campaña del Atlético de Madrid B, al igual que también Sergio Camello, un delantero espectacular que sinceramente ya ha tenido rodaje con primer equipo, ha debutado con el conjunto del Cholo Simeone, y que a lo mejor el filial del conjunto rojiblanco en segunda división B, no sé si se le queda incluso pequeño, porque está ya capacitado, a lo mejor le falta madurar dentro de un terreno de juego para crecer un poco más ya y asentarse en el fútbol profesional, pero cualidades tiene para poder alcanzarlo sin ningún tipo de problemas, ya lo ha demostrado. Y nos salimos de Majadahonda para hablar del Rayo Majadahonda de Marcos Bravo, lateral izquierdo. Por supuesto seguimos la tónica de laterales, y es un jugador que se ha criado en las categorías inferiores del Majada, con muchísimo recorrido, que tiene buen desplazamiento en largo, como hemos comentado con diversos jugadores que han aparecido en esta misma lista, que también es verdad que cambia mucho la banda con muy buena precisión, y que es uno de esos chicos que hay que seguirle muy cerca a la pista este año en el Rayo Majadahonda, que es de los grandes conjuntos seguramente de la categoría de bronce del fútbol español. Y cerramos esta lista de jóvenes talentos, por supuesto, con un lateral. No podía ser de otra manera, con Álvaro Ramón del Navalcarnero, cedido por parte del Celta de Vigo. Es verdad que no tenía posiblemente la oportunidad de ser uno de los fijos, o por lo menos de contar con minutos dentro de la entidad gallega,
pero es un chico que al final necesita minutos y seguramente en el Navalcarnero los pueda llegar a encontrar. Así que con él cerramos esta lista de jóvenes promesas de este subgrupo A del grupo quinto de la segunda división B. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, me ponéis en comentarios qué os parecen esta serie de jóvenes talentos. También si me ha faltado alguno de este grupo me lo ponéis por aquí debajo. Y por supuesto, si todavía no estáis suscritos y os gusta esta serie de vídeos y esta serie de contenido, le dais ahí a suscribir, le dais también a la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos, como digo siempre, en el próximo vídeo.